Muy buenas tardes, noches a todos. Gracias por conectarse una vez más a nuestro estudio donde estamos aprendiendo a ser iglesia, porque creo que nosotros no sabemos ser iglesia. ¿Y quién mejor que aquellos que comenzaron la obra para contarnos cómo se hace iglesia y cómo se es iglesia? Nosotros quedamos la semana pasada en Hechos capítulo 3, y vamos a mirar hoy los versículos desde el 19 hasta el 26. Pero antes de comenzar, y bueno, vamos a aprovechar que Anita tiene el micrófono abierto. Anita, ¿qué entiendes tú por arrepentimiento? Arrepentimiento es aceptar de que estoy cometiendo errores o fallas o pecados. Y pues ir a la presencia de Dios y decir, aquí estoy fallando en esto, esto y aquello. Ok, gracias Anita. ¿Quién más quiere compartir qué entiende por arrepentimiento? Ay, no sean tímidos. Martica, gracias. Bueno, yo entiendo como arrepentimiento es cambiar de rumbo, cambiar de camino, como volverse a, en este caso sería volverse a Dios. Eso es lo que entiendo. Ok, bien, gracias Martica. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque resulta que creo que el arrepentimiento es como bastante importante para la iglesia. ¿Qué dice Kelly? Pues relativamente a uno le enseñan que arrepentimiento es como darse golpes de pecho por algo que uno hizo mal. Eso es lo que le enseñan, pero en sí la palabra lo que dice es realmente reaccionar de lo que uno está haciendo mal y volverse al Señor, lo que dijeron ahorita la compañera. Ok, la costeñita que ahorita a las 8 hay vigilia en Santa Marta y todos nos vamos a conectar. Sí, Martica. ¿Alguien más quiere decir algo? O le entramos de una a la palabra. Yo creo que Edward está ahí peleando con el ¿dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Coja la mano, Edward, levántela. ¿Qué pasó? Arrepentimiento, pues yo lo veo como ese acto de reconocer las fallas, que uno le ha embarrado, que uno está mal, sí, que necesita una propuesta diferente o un camino diferente. Ok, entonces, gracias Ed, gracias Kelly, gracias Martica y Anita que compartieron lo que pensaban, porque hoy vamos a ver, a seguir viendo el discurso de Pedro después de haber sanado a un cojo de nacimiento en la puerta del templo, la que llaman la Hermosa. Vamos a ver qué pasó. Le voy a pedir el favor a quien quiera que leer de Hechos capítulo 3 del versículo 19 hasta el versículo 26. ¿Quién quiere leer? Gracias, Pau. Bueno, yo leo 19 al 26, ¿sí? Sí, señora. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y en toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado esos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias, Pau. Entonces, ¿quién quiere hacer una oración para comenzar este tiempo? Gracias, Pili. Amado Señor, en esta noche estamos agradecidos porque podemos estar reunidos en tu nombre, siendo iglesia, Señor, y para aprender por medio de tu palabra cómo es que debemos nosotros llevar a cabo esa labor tan linda de ser iglesia. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú dándonos el entendimiento a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, dirigiéndonos y enseñándonos a través de las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo creo que es demasiado importante que entendamos, que aterricemos de qué venía hablando Pedro, qué fue lo que pasó, por qué Pedro está diciendo esto, quién quiere contarnos lo que recuerda. Estos estudios están quedando grabados en el canal de Facebook de Buscando a Jesucristo y pueden presionar también psicológicamente a Carolina Pulido para que lo suba a YouTube. Le escriben, oiga Carolina Pulido, ¿qué pasa? Gracias, Ed. Cuéntanos. Resulta que Pedro había sanado a un cojo de nacimiento, y resulta que todas las personas empezaron como a maravillarse de, uy, hijo de madre, el poder que sale de ellos, y Pedro empieza a explicarles y a decirles que no es por el poder de ellos, sino que es eh, por el nombre de Jesús, el poder de Jesús, que era el mismo que ellos habían crucificado, y entonces está haciendo esa explicación. Gracias, Ed. Entonces, efectivamente, esto ocurrió. Luego, Pedro y Juan ven a este cojo que les está pidiendo una monedita, por favor. Y resulta que les dicen, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, se sanó el cojo. Se paró, empezó a alabar a Dios y como dice Edward, todo el mundo se maravilló. Y Pedro, de verdad, esto es algo que cuando tuvimos la oportunidad de conversarlo, fue demasiado importante. ¿Hacia quién dirige la mirada Pedro? Hola Gabriela, hola Paula, bienvenidas. ¿Hacia quién dirige la mirada Pedro? ¿Hacia quién hace él que la gente mire? ¿Hacia él y Juan? Dice, no, es que nosotros somos, ay, usted A no es Gabriela Jesús. Díaz, usted. Él lo que hace es darle la gloria al Señor. O sea, él lo que empieza a decirles a ellos es que porque ustedes nos miran a nosotros como si ese poder viniera de nosotros. ¿Sí? Les está diciendo, ese poder viene de Jesús. ¿Sí? Exacto. Qué importante, qué tan importante es eso, Martica. Yo aquí que, oh, qué importante, qué tan importante es. No, después que lo digo, ¿no? ¿Qué tan importante te parece eso, Marta? Pues me parece importante en el sentido que para nosotros mismos saber que no es nuestra propia fuerza o poder, que no depende de nosotros, sino que depende es de creer en ese nombre. Y para los demás, pues porque nosotros debemos es mostrar al Señor Jesús. Bueno, él hablaba de que, o sea, nosotros llevamos la palabra y las señales nos deben seguir, pues justamente para que la gente quede un poco, crea más, ¿no? Crea que lo que uno está hablando o que dijo el Señor es verdad, porque hay unas señales que se muestran, que se dan, unos milagros, y la gente empieza a ver que hay un Dios que es poderoso, que responde. Entonces, por eso es importante, creo yo. Ok, gracias, Martica. ¿Alguien quiere opinar algo más en este punto? ¿Alguien? ¿No, pis? Después de que Pedro enfoca la mirada, le dice a todo el mundo, no es por nuestro poder ni por nuestra piedad, es qué fue lo que sanó a este hombre, según el discurso de Pedro. ¿Qué fue lo que sanó a este hombre?
Paula, estamos estudiando Hechos 3, versículos 19 al 26, pero ahorita nos estamos enfocando en la antesala de este discurso, que fue lo que dijo Pedro la semana pasada. ¿Qué es lo que qué es lo que sanó a este hombre? Ahí, Pili, por ejemplo, en el versículo no la mano, 16. no sea grosero, Eduardo. Ah, perdón. No, pues iba a decir lo que dijo Edward. Dice que por la fe en el nombre de Jesús este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Pero lo que me gusta es que después Pedro les dice a ellos, y que lo hablábamos la vez pasada, eh, dice, amigos, yo entiendo que ustedes, por ignorancia, le hicieron todo lo que le hicieron a Jesús. O sea, hablábamos sobre lo que a mí me impactó, es que Pedro no los juzgó, sino que actuó como con misericordia y les dijo, bueno, yo sé que ustedes por ignorancia crucificaron a Jesús. ¿Mm? Entonces, me acordé de eso y pues me parece importante mencionarlo. Gracias, Pili, y creo que es bien importante ese punto. Ed, ¿tú querías añadir algo a lo que acaba de decir Pili? A mí, por ejemplo, me parece también eso que decía Billy, que digamos, no es que, uy, ustedes mataron a Jesús, ustedes ya no tienen perdón de Dios, mejor dicho, porque pues, para que maten a Jesús, sino que todo lo contrario. Si ustedes se arrepienten y vuelven a Él los perdona a pesar de eso que hicieron. Entonces la misericordia de Dios es impresionante. Ok, qué buen punto ese. O sea, que no importa qué tan mala sea la embarrada suya, no va a ser peor que haber matado a Jesús, el autor de la vida, además, dice Pedro. Así como el meme de Batman y Robin les da durísimo. Y aún así, ¿sabe qué? Arrepiéntase. ¿Qué dice Elizabeth? Elizabeth se quedó así como que, bueno, ¿qué pasa? No, Adrianita, es que la pregunta era que por qué se había sanado esta persona. Creo que fue, bueno, nos lleva el versículo 16 y dice, y por la fe en su nombre. O sea, él fue sanado por la fe en el nombre de Jesús. Porque acordémonos que hablábamos la vez pasada que él no estaba esperando ese milagro, él estaba esperando era que le botaran la monedita, ¿cierto? La limosna, lo que le iban a dar. Entonces, ahí no habla si él tenía fe o no tenía fe. Y acá lo que dice Pedro es por la fe en su nombre, o sea, es en el nombre, por la fe en ese nombre, en el nombre de Jesús. Qué bueno eso que está marcando Elizabeth, porque aquí lo discutimos la semana pasada, pero recordémoslo un momento. ¿De quién era la fe? ¿Quién tenía fe? Pedro, porque el que estaba dando, me imagino que Pedro en este momento, ¿no? Porque el lisiado, él no, él esperaba era una monedita, una limosna. Ok, gracias, Eli. Entonces la fe no era del lisiado. La fe era de Pedro y de Juan. Entonces, Edward nos hizo el match con la porción de la semana pasada y lo que vamos a ver ahora. Por muy grave que haya sido el pecado, o sea, relájense, no es que están perdidos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora ellos? Arrepentirse. Arrepentirse. ¿Y qué pasa si ellos se arrepienten? Dice que sus pecados serán borrados y que de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. La vez pasada también hablamos de eso, que nosotros no, si nosotros estamos sintiendo culpa dentro de nosotros, pues ¿qué refrigerio es ese? No hay ningún refrigerio. O sea, si nosotros creemos en el Señor, Él borra todos nuestros pecados, no importa lo que nosotros hayamos hecho. Y Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y los que cometeremos, porque pues estamos en esta carne corrupta. ¿Mm? La carne picha. Pero ahora yo le voy a la Cristina, eso sí, demasiado.
Pero ahora, ¿será que esta vaina de arrepiéntanse y les serán borrados todos los pecados, eso se lo inventó Pedro? ¿Eso será pilas? ¿Será que eso es doctrina de Pedro? Que Pedro se está inventando un nuevo, no sé, una nueva forma de acercarse a Dios. ¿Eso se lo inventó Pedro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién levantó la mano? Paula dice, no, pero Paula, abre el micrófono con confianza, Paulita, y Hola, hable. buenas noches. Estoy un poquito perdida, pero bueno, más o menos ahí Todos escuchando lo que estamos están perdidos, diciendo. pero necesitamos al Señor. Sí. De que Pedro está diciendo que arrepiéntanse, pues yo, según lo que dice la palabra, no creo que él se lo esté inventando porque, por lo menos en los evangelios, el mismo Jesús, y antes de Jesús, cuando Juan también le estaba diciendo, arrepiéntanse que viene el reino, y cuando Jesús también llegó, que por lo menos él cuando enseñaba en las sinagogas o en cualquier parte, lo que decía, lo que enseñaba era arrepentimiento, cambio de vida, cambio de pensar. Ok, entonces lo del arrepentimiento no es un invento de Pedro, pero será esto de que para que se borren, porque él dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. ¿Será esos como esos tipos que uno llama y al servicio de internet y entonces le ofrecen a uno de todo y después, ay no, qué pena su merced, pero es que esa persona no estaba autorizada para ofrecer todo eso? Y uno le dijo sí a todo. ¿Será que Pedro se inventó esa vaina para que sean borrados sus pecados? ¿Pedro tenía autorización para hacer esa oferta? ¿Qué dicen? Sí, porque cuando el Señor Jesús se les apareció después de haber resucitado, dice que sopló el Espíritu Santo y Él les dijo, a los que ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Ok, ok, ahora, vamos a ponernos un poco maliciosos aquí. ¿Será que Jesús se inventó esa vaina? ¿Será que Jesús tenía autoridad para hacer eso? Lo que estoy tratando de llevarnos es, ¿dónde dice la palabra que si nos arrepentimos, nuestros pecados serán perdonados? ¿Será que eso ya Dios lo había dicho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué recuerdan? Porque esto es demasiado importante. ¿Saben por qué? Porque hay muchísima gente que no lo cree. Es más, yo no sé si ustedes han pensado que hay algún pecado que no tiene perdón de Dios. Que lo han sentido en el corazón, aunque de la boca para afuera digan. Marley, estamos en Hechos 3 del 19 al 26. ¿Dónde dijo Jesús, dónde dijo Dios eso? ¿Qué dice Pili? Bueno, quiero contestar la pregunta que hiciste, si nosotros creemos que hay pecados que no tienen perdón de Dios. Y muchas veces uno escucha o uno mismo piensa, por ejemplo, si un violador no tiene perdón de Dios, una mujer que aborte no tiene perdón de Dios, un asesino, o sea, hay cosas que uno piensa como, uy, eso no tiene perdón de Dios. Yo creo que eso es natural en nosotros los seres humanos. O sea, si yo leo, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasó en Ruanda, creo que fue 1994, no recuerdo el año, esas matanzas tan horrorosas, los hutus con machetes iban en los jeeps, violaban mujeres, niñas, niños, de todo, hicieron cosas inmundas, cosas que uno dice, ¡ah! Esa vaina no tiene perdón de Dios. Pero aquí Pedro le está diciendo a los que mataron al autor de la vida,
arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados. O sea, esa oferta es demasiado buena. Demasiado buena. ¿De dónde se sacó Pedro eso? ¿Quieren un datico? ¿Un chisme? Spoiler, spoiler. Miremos un momento el libro de Isaías, al profeta Isaías, para contarles truquito para encontrar Isaías. Eso está en el Antiguo Testamento. Usted cierra su Biblia, así, ¡pac! La abre por la mitad y casi siempre le va a salir Salmos o Isaías. Si le salió Salmos o Proverbios, se va para adelante hasta que encuentre Isaías. Ese es el mejor truco que hay. Isaías 44, y miremos, yo no sé desde dónde. Leemos el 21 y el 22. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver si Dios ya había hecho esa propuesta, esa oferta, y aún hay más. ¿Qué dice Kelly? ¿Quieres leer? ¿O querías decir algo? Sí, quiero leer. Sí. Isaías 44, 21. Y Acuérdate, 22. ok. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé siervo, mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ok, Kelly, ¿cómo crees tú que podemos hacer un match entre esto que está diciendo Pedro y esto que dijo Isaías? No, pues Isaías tenía su fe, tal vez porque le había sido revelado esto que le están diciendo acá. Sí, señores, eso Aquí lo lo dijo dice. Dios. Sí, porque dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. O sea, ahí está hablando un ser supremo, que es Dios, o el ángel de Dios. Yo te formé siervo, mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo te hice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ahí está hablando él. Vuelve a mí porque yo te redimí. Ok, gracias, Kelly. ¿Alguien quiere comentar algo aquí? ¿Qué dice Pili? Eso me hizo acordar de una parte en Zacarías, en Zacarías 3, donde el Señor también dice, o sea, como que viene el acusador a acusar al profeta, a Josué, no me acuerdo, creo que era Sumo Josué. sacerdote Josué, sí. Y el Señor le dice, o sea, como que dice, ¿acaso no es este un tizón arrebatado del infierno? Y también habla de que lavó las vestiduras del sacerdote Josué. Me parece bonito porque también ahí el Señor está hablando acerca de ese perdón que Él ofrece, ¿no? Ok, gracias, Pili. Para lo que sepan, eso está en Zacarías 3, para los que quieran saber, eso está en Zacarías 3. Zacarías es, ustedes llegan a Mateo, y antecito está Malaquías y antecito está Zacarías. Pero entonces veamos dónde está que Dios dijo, porque ¿cuál es la oferta de Pedro? Arrepiéntanse y sus pecados serán limpiados. Pero es que aquí, ya que yo estoy hablando, Aprovechando. aprovechándose, el versículo 22 ahí donde dice en esta versión, vuélvete a mí. O sea, es como, ahí es cuando yo lo relaciono con lo que está diciendo Pedro. El arrepiéntase y vuélvete a mí, pues yo te he liberado. Ok, gracias, Martica. Entonces esto no es algo que se inventó Pedro. Ya Dios le había dicho a su pueblo, Israel, vuélvete a mí, yo borraré tus rebeliones. Pero eso no solamente lo dijo Isaías. Miremos un momento, bueno, Isaías 55 también.
Isaías 55, porque esta partecita también es importante. En el versículo 6 y 7, ¿quién, Paola, quiere leer? 55, 6 y 7, Sí, señora. dice así. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Ok, Pau, ¿y cómo haces el match con el discurso de Pedro? Pues tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Creo que la invitación es a que nos acerquemos al Señor, pues para que no importa qué tan malos seamos, para que Él pueda tener misericordia de nosotros y perdonarnos. Dice que Él perdona con generosidad. Ok, ok, y eso es bien importante, no perdona de cualquier manera. Dios perdona con generosidad. Y eso no se lo inventó solo, vamos a ver, Jeremías 36:3. Está después de Isaías. Vamos a Jeremías 36:3. ¿Quién, Anita, quiere leer? Jeremías, ¿qué? Perdón, 33. 36:3. Señora, 36. 3. Listo. Quizá oigan la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepientan cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Ok, gracias, Anita. Vemos otra vez, Dios perdona. ¿Cuál es la única condición que Dios exige para perdonarnos? Pero Diana Cristina, con el micrófono abierto. Arrepentimiento. ¿Solo arrepentimiento? Mm, ¿Qué dice Martica? Pues es que ese arrepentimiento vendría siendo como cambien su mal camino, cambien su forma de pensar, cambien su vida, ¿sí? Y yo los perdonaré. Es algo como, dejen de estar ahí bobeando, haciendo otras cosas y vuélvanse al camino mío, al camino que yo estoy mostrando. Entonces son dos cosas, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Porque no es solamente arrepentirse, que es cambiar de camino. Miremos solamente para no dejar. Jeremías 33, para que no se sienta mal el pobre Jeremy. Jeremías 33:11. Desde el 10 mejor. 10 y 11. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales. No, eso no es Ezequiel 33, 11. Perdón. Sí. No. ¿De Jeremías 33 o Ezequiel? Ezequiel. ¿Yo dije Jeremías? Sí, Piri. No sean así, perdónenme, tengan misericordia. Entonces Ezequiel 3. 33:11. 33:11. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Ok, gracias, Pili. Y entonces, ¿cómo hacemos el match con Pedro? ¿Qué es lo que les está diciendo Pedro a ellos cuando les dicen, ustedes arrepiéntanse? ¿Cómo les dice? Me perdí.
Arrepiéntanse y vuélvanse de su mal camino. Y el Señor será amplio en perdonar. Dios los va a perdonar. Imagínense eso, haber matado al autor de la vida y sentir, aquí se acabó todo, aquí fue. No hay perdón para mí. Pero Pedro les está diciendo, sí, sí, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. ¿Y qué más va a pasar? ¿Qué dice Kelly? En mi traducción dice que se vuelva el limpio de sus caminos y que viva. El impío. El limpio de su camino y que viva. Ok, gracias, Kelly. Ya me hizo reír, Kelly. Que viva, Entonces, pues que vaya la vida, que la vida es Él. Sí, sí, Él es el autor de la vida. Ujú. Y entonces, si se vuelven de sus caminos, si se arrepienten, cambian su camino y empiezan a andar el camino de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a venir? Según La Pedro. vida, Señora. la vida, el perdón. No, ya el perdón vino. La vida nos va a venir. La vida en el espíritu. No, eso no es lo que está diciendo Peter. ¿Qué dice Pedro al final del versículo 19? Dice que vendrán tiempos de refrigerio. Vendrán tiempos de refrigerio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los tiempos de refrigerio? ¿Qué dicen ustedes? Cris. Adri acá dice en esta versión, así que la presencia del Señor les dará tiempos de descanso espiritual. ¿Qué traducción es esa, Gorda? Palabra de Dios para todos, enviándoles a Ok. Jesús, a quien Dios eligió para ser el Mesías. Ok, interesante. Tiempos de descanso espiritual. Vamos a tratar de ver si hay algo que en el Antiguo Testamento que nos pueda ayudar con esto, porque recordemos algo. El discurso que está dando Pedro, ¿dónde lo está dando? ¿Quién levanta la mano, Pili? Ellos están donde el Señor les había dicho, en Jerusalén. O sea, como el público que los estaba escuchando eran judíos, eran personas que conocían las escrituras. Ok, por lo tanto, Pedro está hablando en términos hebreos. Pedro no les está hablando colombiañol, ni venezolañol. Pedro les está hablando en términos que ellos entiendan, en términos hebreos. Entonces, miremos un momento, yo no sé qué les parece si miramos Deuteronomio 4, para ver qué nos dice esos tiempos de refrigerio. ¿En qué consiste esos tiempos de refrigerio? Yo creo que del 20, a ver, del 25 al 31. ¿Quién quiere leer? Dale, ¿quién dijo yo? ¿Adriana? Listo. Deuteronomio 4 del 25 al 31 dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres y de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscaréis a Jehová, tu Dios, lo hallarás,
si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ok, Adri, ¿cómo relacionas eso tú con lo que Pedro está hablando allí en Jerusalén, con esos judíos que escucharon, matamos al autor de la vida? ¿Y ahora qué? Pues ahí yo lo relaciono porque por más, pues aquí pues vemos que el pueblo de Israel también pecó grandemente contra el Señor, ¿no? Siendo que habían hecho esculturas y ídolos hechos de manos de hombres. Pero él les dice que si ellos en los postreros días, ellos lo buscan de todo corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, el Señor es grande en misericordia y los va a escuchar. Entonces, dice que no se olvidará del pacto que hizo con ellos. Entonces, yo creo que ese es ese tiempo como de refrigerio, ¿no? De tranquilidad, de paz, saber que el Señor, a pesar de todo, si yo lo busco, Él me va a escuchar y me va a oír. No se va a olvidar de mí. Ok, y aunque tú hayas fallado así mucho, Sí. aunque la embarraste mucho, que soy bien, ¿qué dice Martica? Yo le adicionaría a lo que dijo Adri en la parte 31 donde dice que no nos abandonará ni nos destruirá, ni se olvidará, bueno, con ellos, ni se olvidará del pacto que hizo. Entonces ese sería como nuestro refrigerio, ¿no? Como tener esa tranquilidad de que nos perdona los pecados, haciendo la salvedad que eso no quiere decir que nos despachemos a pecar como locos. Pero que Esta salvedad. tener esa tranquilidad de que lo que hagamos, si nosotros nos volvemos a Él, nos arrepentimos, cambiamos nuestro camino, entonces Él nos cuidará, Él no nos dejará y no nos abandonará. Yo les pregunto algo sinceramente en este momento, ya antes de preguntarles así con la gravedad y con toda la ceremonia con que voy a preguntar, que hable Pili primero. Pues yo pienso que todos los que nos hemos acercado al Señor, reconociendo que somos pecadores y recibimos esa palabra en la que el Señor nos dice que todos los pecados, no importa lo que hayamos hecho, nos han sido perdonados, hemos experimentado que como que se nos quita un peso. Pilita, se te está cortando y es demasiado Ya importante nosotros lo no que estás llevamos diciendo. esa carga, ya no nos sentimos culpables. Pili, otra vez, Voy que a tratar de recordar repita. lo que dije. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que nos acercamos al Señor con todo lo que nosotros hemos hecho y nos acercamos y vemos cómo el Señor nos perdona, sentimos ese perdón, ya nosotros no nos sentimos juzgados, no sentimos esa culpa, no sentimos esa carga pesada que llevábamos. Entonces ahí nosotros experimentamos esos tiempos de refrigerio, ya no hay quien nos acuse. Entonces yo pienso que cada uno de los que lo hemos recibido hemos experimentado esos tiempos de refrigerio. Gracias, Pili, qué importante lo que estás diciendo. Yanis, ¿tú querías decir algo? No lo escriba, China, dígale. No, pues eso, lo mismo que está diciendo la pastora. El Señor quita la culpa. El Señor nos quita eso porque él dice que él no vino a condenar a nadie, Él no vino a juzgar a nadie, Él vino fue para salvarnos. Ok, ahora yo les voy a preguntar algo y no, si quieren no respondan, si quieren respondan, whatever, pero yo les voy a preguntar algo. Realmente en este momento de sus vidas, ¿cuánta paz sienten ustedes con el perdón de pecados? O ya se pasó esa emoción, porque dejemos la bobada. Yo creo que a veces nosotros estamos
en una situación dura y entonces ahí sí, me perdonó, o sea, cuando la embarramos tan feo, ahí sí, pero de repente ya nos acostumbramos tanto, se nos hace tan repetitivo el discursito de él perdonó mis pecados que ya que, estamos como el emoji, o sea, no nos importa. Se nos pasó la emoción. Dejamos de encontrar, como decía Pili, refrigerio, descanso, paz. Ay, ese alivio. De verdad yo estoy perdonada. Se nos olvidó se nos pasó la emoción. ¿Qué iba a decir Kelly? Cuéntanos, Kelly, cuéntanos. Bueno, pues en mi caso sí es más. Se ha pasado el Señor pues conmigo de todo eso, de darme la paz y la tranquilidad, de sentir, de sentirme libre de pecados, de todos los sentidos. De pronto hoy en día pues obviamente uno recae en muchas cosas, a veces vuelve como que, pero pues al igual nada, yo sé que Él poco a poco ha venido haciendo su obra y la va a seguir haciendo. Entonces, pues con tranquilidad me siento libre, libre de pecado en Él. ¿Y ya? Ok, gracias Kelly. No sé si alguien quiere comentar algo más aquí. De verdad, cuánto refrigerio, cuánto gozo sentimos hoy por el perdón de pecados. ¿Qué iba a decir Pili? Bueno, pues yo pienso que Se te escucha voy cortado. a apagar la cámara para que me escuchen. Ya. Em, Yo recuerdo que hace mucho tiempo, yo llevo 22 años de conocer al Señor y cuando yo conocí al Señor, yo decía, mi oración era, Señor, yo sé que tú no puedes perdonar todo lo que yo he hecho, pero yo quiero continuar en la iglesia porque me siento bien. Hasta que por fin yo pude entender que no importaba lo que yo hubiera hecho, el Señor me perdonaba. Y cuando yo experimenté eso, se me quitó como la culpa. Pero el discurso muchas veces de la iglesia es como estarle recordando a uno el pecado, como que si tú haces esto, te vas al infierno. Si tú haces lo otro, te vas al infierno. Si tú dices tal cosa y te equivocas y de repente te coge un carro, te vas al infierno. Entonces, ahora era peor el sentimiento porque empezaba yo a pensar, ay Dios mío, yo creo que yo no voy a servir para esto, porque yo siento que yo no, hay cosas que no las puedo dejar, hay cosas que son difíciles para mí. Otra vez me equivoqué y sentía tanta frustración y me sentía en condenación, o sea, de repente alguien me predicó el evangelio, yo entendí, recibí el perdón de los pecados, pero me seguían como recordando y entonces ya dejé de sentir esos tiempos de refrigerio, hasta que por la misma palabra entendí que el Señor me perdonó, que ya no hay culpa, que para los que están en Cristo no hay condenación. Gracias Pili por abrir tu corazón aquí. ¿Qué iba a decir Martica? Bueno, entonces una pregunta en la que realmente me pongo yo a meditar, esa es la idea. Y esa pregunta en cuanto se perdió la emoción, pucha, yo pensaría que en un momento dado sí, se vuelve como paisaje. Sí, sí sabemos, sí tengo, bueno, personalmente tengo la conciencia de que el Señor me perdonó pecados. Hoy justamente algo decías tú de nos acordamos es cuando viene la situación, hoy me pasó algo y el acusador me decía y me decía y me decía y yo me puse ahora y dije, no olvídese, váyase porque es que no me tiene por qué acusar y le pedí perdón al Señor y dije, no, no. Pero en ese momento, porque estuvo la situación como desagradable, eh, pero que normalmente tenga esa emoción y sí, qué vaina. Sí, yo pienso que yo sí la he perdido, que yo sí he llegado a un momento en que se ha vuelto como, sí, sí, como tú dijiste, ¿no? Ah, sí, chévere, sí, nos perdonó. Y pues ahorita me hago la reflexión y bueno, ya seré yo con Dios saber qué. Pero es por esa pregunta que me ha hecho como sacudir un pilín.
Gracias. Qué bueno, gracias Martica, porque yo creo que pasa, yo no creo que Martica y yo seamos las únicas que anden en eso. ¿Qué va a decir Dianis? Bueno, pues esta mañana, pues me acordé de esta mañana, porque eso es una lucha, ¿cierto? De uno como creyente, porque el enemigo siempre le va a hacer la vida imposible. Y puede usar tanto a los creyentes como a los que no creen para hacerle la vida a uno imposible, para que uno desista, para que uno se vuelva atrás, para que uno deje de creer, porque ya el Señor ya lo hizo. Entonces el Señor siempre nos está recordando continuamente, yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné, yo ya lo... Y de pronto nos quedamos con esa repetición y que a veces, bueno, uno puede incluso pecar con, o sea, con intención, porque Pablo lo dice, o sea, no, ahora, o sea, el Señor les dio libertad, ahora no cojan la libertad para descarriarse. Entonces, pues ese era el comentario que quería aportar. Gracias, Diani. Si es que yo creo, a mí por lo menos, es algo con lo que yo he venido luchando últimamente, que como tengo una situación retadora, un reto, sí, una vaina que me tiene como la cabeza de este tamaño, entonces perdí el tiempo de refrigerio, perdí ese sentirme plena, gozosa, descansada en el perdón de pecados y empecé a pensar es en lo que me falta, en lo que necesito ya. Y yo creo que a veces nos puede pasar que las cosas, los afanes del mundo, los afanes de la vida, de la cotidianidad, nos hagan olvidar que nuestro refrigerio, que nuestro gozo, que nuestra paz, nuestra tranquilidad debería estar en el perdón de los pecados, no en lo que esté, no en la circunstancia. Y Pedro le está diciendo a esta gente que se está sintiendo como un zapato, oiga, vuélvanse a Dios y vendrán tiempos de refrigerio. Él será amplio en perdonar. Yo creo que lo bueno de ser tan pichurria es que cuando uno se da cuenta, el Señor perdona. Y saber otra vez puedo ir a Él y otra vez Él me va a perdonar. Y entender, yo sé, tú me estás perfeccionando con esto, Señor. Y sí, me estás mostrando lo que hay en mi corazón. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué tendrá que ver esto con aprender a ser iglesia? ¿Qué creen ustedes que nosotros tenemos que aprender de este discurso de Pedro para aprender a ser iglesia? ¿Qué será? ¿Qué dice Pau? Pau, creo que... Pues Adri, ¿me escuchas? Ahora sí. Que nuestra relación con Dios, ay, espérame porque tengo la conexión a internet inestable. Ahí ya un poco mejor. Sí, yo te escucho bien, Pau. Ok. Que nuestra relación con Dios debemos entender que esto es un tema de ir todos los días a Él, ¿no? En cuanto a que a veces nos dejamos ahogar por las cosas diarias, que vemos que hay tanto por hacer y tantas situaciones que se presentan y una vez se siente como culpable de eso, ¿no? De no poder sobrellevarlas como debería y más si pues estamos en Jesús. Y con respecto a la iglesia, a entender que no estamos solos, o sea, que esta lucha no es individual, sino que Él nos dejó, o sea, siempre nos mandó o de dos en dos, o Él mismo lo dijo, donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, la lucha no es de uno solito, como si fuéramos, qué sé yo, ahí el solitario, el llanero solitario, no, hay que buscar a nuestros hermanos y hay que apoyarnos y no hay que juzgarnos, hay que ayudarnos porque uno no sabe a veces la lucha con la que están los demás. Y a veces uno encuentra que la cuña que más aprieta es la del mismo palo, entonces a veces es la misma iglesia la que te juzga más, son los hermanos los que ponen el dedo en contra tuyo. Y pues nada, creo que eso es como la enseñanza que me llevo de esa palabra.
Gracias, Pao. Gracias, qué difícil eso, ¿no? ¿Qué dice Edward? Y iba a decir precisamente algo muy parecido a lo que estaba diciendo Paola Ay, y dejen es de que chatear ustedes aquí en el estudio. No, mentira. Ajá. Y es que yo pensaba que a mí me ha pasado también que a veces uno le pone cargas a los hermanos, o sea, a veces uno es acusarlos y entonces como que, pues madre, es absurdo porque nosotros deberíamos de recordar todo el tiempo el perdón de los pecados. Sí, 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 hermano, la embarró, ay, pero vamos, sigamos adelante, o sea, como que límpiese, el Señor lo perdona y más bien siga de que eso el Señor se lo irá quitando a, bueno, cada una de las cosas que tengamos. Entonces sí, a veces es absurdo que nosotros en vez de llevar el perdón de los pecados, a veces hacemos lo contrario, acusarlos en lugar de llevar el refrigerio. O sea, debería ser la iglesia el lugar del reposo, del refrigerio para todos. Entonces sí, total. Sí, qué importante eso. Menos mal que no te quedaste. Yo iba a decir lo mismo que Paola y lo dijiste. Gracias, Ed. ¿Qué dice Dianis? Bueno, pues la palabra dice que Él quiere misericordia y no sacrificio. Entonces, pues se trata de respirar más profundo y aguantarse un poquito más lo que le está pasando al otro, porque sí, el problema de uno no es el mismo problema del otro, pero uno tiene que aprender a tener como esa empatía. Vale, Dianis, gracias. Y Pili, ¿qué quería decir? Y luego Kelly. Bueno, pues aparte de todo lo que ellos han dicho, que creo Te que escucho cortada. cuando Adriana preguntó, como que que creo que cuando tú preguntaste, creo que a todos se nos vino como lo mismo. Sin embargo, yo quiero agregar que si alguno tuviera algo contra el hermano, de la manera como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. Porque si Él nos perdonó esa deuda tan grande, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los hermanos, tener paciencia y soportar? Entonces, Sí, señora, gracias. Pili, ¿qué quería decir Kelly? Bueno, pues el refrigerio que yo tenía, digamos que es con mis pecados de antes, ¿eh? De antes de, apenas, digamos, yo me bauticé, apenas recibí al Señor, yo sé que todos mis pecados fueron perdonados y por eso siento paz y tranquilidad. Pero en el momento que he pecado, después de, muchas veces hasta yo misma me he dado mucho látigo por eso, porque yo digo, yo sé que tú me perdonas, pero porque yo tengo que volver a caer en tentación, porque tengo... Y a veces hasta el proceso ha sido muy, muy fuerte. Por eso sí, realmente por eso tenemos que estar en oración y ayudarnos entre hermanos, porque pues a mí me han ayudado mucho en oración también, precisamente por eso, porque uno mismo se da mucho látigo por ese tipo de cosas. Entonces, nada, es confiar en Él y que todos los pecados, los que ya pasaron, los que están por pasar, porque de todas maneras, pues somos seres imperfectos. Tener claro y tratar de estar en él para sentir ese gozo, lo que tú dices, para estar en esas mieles del perdón de Dios. Gracias, Kelly. Y fíjense algo, después Pedro no se queda ahí. O sea, arrepiéntanse, vuelvan al Señor y Él perdonará, borrará todos sus pecados y luego para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en el versículo 20 dice, y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado. ¿Quién quiere leer? Del 20 al 21. Elizabeth, que ha estado calladita y me inquieta ese silencio. Elizabeth, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Está enferma? Bueno, del 20 al 21 dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Lo que pasa es que tengo problemas en internet, los veo borrosos, a veces no se me escucha el sonido y por eso estoy... Ok, pero Eli, ¿te gustaría comentarnos qué te parece importante aquí? ¿Sobre qué te gustaría indagar más? Bueno, Pedro acá recuerda pues que todo ya había sido escrito, ¿no? En las escrituras sobre el Mesías, sobre el que iba a venir, sobre Jesucristo, o sea, no era nada nuevo. Él a todo momento, y lo hemos visto durante estos estudios, que él recalca, ¿no? Y como que ustedes lo mataron, ustedes no le creyeron. Ay, se nos congeló Eli. Se nos congeló Eli, pero, eso es lo que está diciendo Elizabeth, es tan importante y a veces nosotros queremos como que, obvio, pero no es obvio. O sea, nosotros tenemos que entender algo, no hay nada obvio. O sea, y yo creo, y es una precisión personal, nosotros deberíamos tener cuidado con lo que consideramos obvio, porque muchas veces eso nos impide o nos obstaculiza para poder acercarnos a la gente con el amor y la humildad necesaria. Lo que dijo Elizabeth es muy importante. Para ellos lo que está diciendo Pedro no es extraño. Esto ya estaba escrito. Y como dijo Eli, Pedro lo machaca y lo machaca. Ustedes lo mataron, pero como estaba escrito. Lo despreciaron, pero como estaba escrito. Entonces, cuando Pedro le está recordando constantemente a estas personas que eso estaba escrito, también nos está diciendo a nosotros, los creyentes de esta época, oiga, no se afane, eso estaba escrito. ¿Qué iba a decir Pili? Que en el versículo 21 dice que no solamente vendrán esos tiempos de refrigerio, sino que se les sería enviado nuevamente Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Entonces, la vez pasada veíamos que Jesús, el nombre de Jesús quiere decir Salvador. Así es de que vendría la salvación a ellos. No Jesús así en persona, porque más abajo va a decir que Él permanece en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, como Dios lo prometió hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Ok, gracias Pili. Edward está poniendo cara, así como le voy a, si pudiera tomar captura de pantalla, le hago un meme y le pongo las fórmulas, las ecuaciones matemáticas, porque puso la misma cara del meme. ¿Cómo así? Porque aquí lo está diciendo Pedro, vendrán tiempos de refrigerio y Dios envía a Jesucristo que les fue antes anunciado. O sea, ya el anuncio de Jesucristo ¿estaba o no estaba? Pues lo hemos leído muchas veces. Y si todavía, y aquí hago la cuña, este segmento es patrocinado por el estudio del Evangelio de Juan. Si todavía no saben cómo así que fue anunciado antes, miércoles a las 9 de la mañana estamos mirando el Evangelio de Juan y vamos a entender que sí, ya Jesús estaba anunciadísimo. Pero además dice que a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar en el cielo? En esta versión dice, pero él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelva a poner en orden todas las cosas. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo cuando habló a través de los santos profetas. Ok, entonces va a haber un tiempo para que Jesús esté en el cielo y luego ¿qué va a pasar?
pero lo que dijo no sabemos. Vamos a ver, porque él dijo que iba a volver. Pero Pedro está diciendo que Dios nos envió a Jesús. Y Pirli marcaba que Jesús, su nombre es Salvador. Y aunque Jesús sigue en el cielo, nosotros podemos seguir recibiendo la salvación. ¿Qué va a decir Dianita? No, que solamente iba a leer ese versículo donde dice que iba a poner en orden todas las cosas, porque tú hiciste la pregunta que qué iba a pasar. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo así que va a poner las cosas están desordenadas? Pues así dice, en que se vuelvan a poner en orden todas las cosas. Pues yo podría relacionarlo con lo que está escrito en Apocalipsis y todos los libros que sustentan ese libro, porque ahí ya está escrito, Jesús ya lo dijo. Y cuando vean las guerras y cuando vean que pase, cuando vean que pase, pues entonces esas son las señales antes de que Él vuelva. Ok, vale. ¿Y qué tal si miramos qué dijo Isaías de esto? Porque en el capítulo 1 del profeta Isaías, venga, pues, miren qué duro esa palabra. Desde el versículo 21 hasta el 28. No, hasta el 31. ¿Quién quiere leer? Isaías, ¿qué? Isaías 1. ¿Usted abrió el micrófono para leer, Chino, o alguien más? Sí, Martica, ¿qué traducción tienes? Tengo Reina Valera, pero si quieres otra. Vale, vamos a leerlo primero en Reina Valera y si el lenguaje es muy complicado, luego lo leemos en otra, ¿vale? Okay. Dale, Martica. Dice entonces, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Ok, yo no sé si este tiempo de restauración del que está hablando Pedro nos quedó así clarísimo. ¿O quieren que lo leamos en otra traducción? ¿O lo vamos comentando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué dice Anita? ¿Cómo leerlo en otra traducción? Como para entenderlo un poquito mejor. Sí vio que el Espíritu me reveló que usted no estaba entendiendo y usted no dice nada. Ay. ¿Quién tiene otra traducción que nos pueda leer, porfa? No sean rogados. Traducción viviente. Listo. Gracias, Martica. Dice, miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. Tus líderes son rebeldes compañeros de ladrones.
A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se les den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice: me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Levantaré el puño en tu contra, te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonen al Señor serán consumidos. Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos en los bosques de los robles sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja. Sus malas acciones serán la chispa que la encienda. Ellos y sus malas acciones se quemarán juntos y nadie podrá apagar el fuego. Ok, Martica, entonces, ¿qué tendrá que ver eso con el discurso de Pedro? ¿Será que está relacionado con cuando Pedro dice, ok, el Señor Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas? ¿Serán esos tiempos de restauración? Cuando Isaías dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros, pero ¿qué es lo que tiene que venir antes? ¿Qué dice Pau? En el versículo 27 dice, será restaurada por medio de la justicia, los que se arrepientan serán revividos por la rectitud. Entonces, habla de arrepentimiento. A pesar de todo lo malo que dice ahí que habían hecho, que estaban haciendo, pero dice que los que se arrepientan. Así que lo único que se necesita es arrepentimiento y volverse al Señor. Ok, gracias, Pau. ¿Alguien quiere comentar algo más aquí en este punto? Pedro está hablando de este tiempo que va a venir y que ustedes saben que va a venir. Así que no se hagan, porque lo dijeron los profetas. ¿Qué dice Pili? Es que acá también le está diciendo que, o sea, si uno no se arrepiente, pues también dice que sentirás vergüenza de haber rendido culto a ídolos en los bosques de los robles, o sea que también va a haber un tiempo donde Jesús va a venir, pero ya vendrá como juez, ¿no? Uh-huh. Y pues dará a cada quien lo que, según lo se haya creído o no haya creído en él, si se haya arrepentido o no se haya arrepentido. Ok, gracias, Pili. Que el Señor Jesús vendrá otra vez. Y Pedro lo está diciendo, porque además del versículo de Hechos 3, versículos 22 y 23, ¿quién quiere leer? ¿Quién dijo? ¿Edward? Yo. Dale. Sí, típico, dejen leer al chino. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las casas, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ok, entonces, vamos a ver, ¿de verdad Moisés dijo eso o Pedro se lo está inventando? ¿Alguien tiene una concordancia? ¿Cuándo dijo Moisés eso? Eso está en Génesis 3, 20, perdón, en Deuteronomio 18, 15. Pues leamos Deuteronomio 18, 15 y 16.
La idea es que nosotros verifiquemos si de verdad esto está dicho, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender muchas cosas. Uno, que es verdad, que no es un invento, que no se lo inventaron los traductores y que la Biblia no es un libro manipulado por los hombres para dominar al mundo, bla, bla, bla. Pero además nosotros tenemos que entender también cómo predicar. Nosotros, yo no sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo de Pedro cómo, qué es lo que yo debo predicar y cómo. ¿Qué dice Pili? ¿Vas a leer? ¿Vas a leer? Dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus manos, de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. ¿Hasta dónde? No, yo creo que hasta ahí está bien. Entonces, Pedro está diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con el que no escuche a ese profeta? Bueno, acá me parece importante leer lo que sigue, porque dice, entonces el Hasta el Señor me 19, dijo, Pili. lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Entonces, me parece súper importante porque mientras leía esto, me acordaba que Jesús dijo que él no había hablado por su propia cuenta, sino que él hablaba lo que el Padre le dio para hablar, el mandamiento del Padre, así como lo profetizó Moisés. Gracias por esa acotación, Pili. ¿Alguien recuerda algún otro profeta que haya dicho eso? Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo solamente hablo lo que Dios me mandó a decir. ¿Alguien más lo dijo? Pues yo recuerdo que ya estudiando Efesios, el capítulo 1 y 2, Pablo está siempre hablando de cómo o sea, lo que yo entendí del Evangelio, ahora se los doy a entender a ustedes, y él lo explica cómo él lo hace en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, Ok. para edificar a la iglesia. Gracias por esa acotación, Dianis, porque Pablo dice, lo que yo entendí, lo que yo recibí, eso se los transmito. Pero Pablo no dijo, yo estoy hablando lo que Dios, solamente la palabra de Dios. Incluso Pablo en algunas cartas dice, esto lo hablo como hombre, me tienen hasta aquí. Okay. Así, cuando Pablo se pone furioso, él dice, hablo como hombre, pero Jesús dijo insistentemente, yo hablo lo que el Padre me mandó a decir. Yo no hablo por mi propia cuenta. Entonces, todo parece indicar que ese profeta de quien estaba hablando Moisés no es otro sino Jesús. Y entonces, ¿qué iba a pasar con toda alma que no lo escuchara? ¿Qué va a pasar con quien no escuche a Jesús? Que será excluido del reino. Sí, y fíjate que, ¿cómo lo dice en Deuteronomio? En Deuteronomio 18, 19. Dice, yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. O sea, el mismo 18, 19. Ajá, de Deuteronomio. Así lo dice en NTV. Mejor en otra versión. Sí, porque suena así como muy mafioso, ¿no? Sí. Mira, aquí en PDT dice, yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras que él hablará por mí.
Sí, tiene como, suena mejor. En Reina Valera dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado. Y Pao dice, no, no, no tiene reino, punto. Será excluido del reino. Entonces, ¿y qué más sigue diciendo Pedro en el discurso en Hechos? Leamos desde el 24 hasta el 26. ¿Quién, Paula, quiere leer? Paulita. Paulita la 1, Paula las 2, Paula las 3, se la pasamos a Diana Cristina. Ok, desde el 24, ¿sí? Sí, hasta el final. Samuel y todos los profetas que vinieron después de él hablaron sobre estos días. Ustedes recibieron las promesas que los profetas anunciaron y recibieron los pactos que Dios hizo con sus antepasados. Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes para bendecirlos y apartar a cada uno de su maldad. Ok, Dianis, entonces, ¿qué les parece importante de esta parte del discurso de Pedro? Pues ahí les está hablando Pedro con las escrituras, porque pues obvio ellos son judíos y les está hablando así como decían al comienzo, de acuerdo a su descendencia, a sus antepasados, diciéndoles, miren, desde antes se les dijo que iban a enviar a Jesús y que los iba a bendecir para apartarlos de su maldad, que los iba a perdonar. Señora, ¿quién más quiere, a quién le parece importante? A Pili. Que en este último versículo dice que cuando Dios levantó a ese siervo, a ese profeta, Jesús, dice que lo envió primero a ellos, así como lo dice en Juan 1:11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y pues ahora que ellos no lo recibieron, el Señor, a todos los que reciben su nombre, Jesús, Salvador, entonces tenemos ahora ese privilegio, ese derecho de ser hijos de Dios, porque Él vino primero a ellos, pero ellos no lo recibieron. Gracias, Pili. ¿Y a qué vino Jesús? Porque aquí está diciendo, Anita, como dice el 26 en Reina Valera. 26 dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, ¿a qué envió Dios a su Hijo? A salvar a la humanidad, para que nosotros No, reconociéramos. pero ¿qué dice Pedro aquí? ¿Qué dice el viejo Pete? Que arrepentidos y convertidos. Pero leamos otra vez el 26, la primera partecita. Antes de... Esta parte, a vosotros primeramente. Ok, entonces, como decía Pili, primero lo mandó al pueblo de Israel. Listo. Sí. ¿Qué más dice? Dios habiendo levantado a su Hijo. Ok, entonces Dios levantó a su Hijo. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados, ¿sí? No, aquí no dice eso, mi traducción no dice eso. Habiendo levantado a su Hijo. Para que los bendijese. Ok. Entonces, importante esto, ¿qué es bendecir? ¿Cómo nos bendice Dios? ¿Cómo somos bendecidos y afortunados? ¿Cómo? Aquí Dándonos dice, la gracia. What? perdón. Hablar? Aquí dice que en esta traducción dice, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Ok, bueno, nos bendice apartándonos de nuestros caminos. Creo que me pasó.
¿Qué iba a decir Kelly? Pues la mejor bendición y la mayor bendición es dándonos la gracia y la verdad, que es dándonos la salvación en el Espíritu. Ok, Kelly nos da la salvación en todo, hermana. Y me gusta con lo que dijo Paola, porque fíjense que no es nada más en el espíritu. O sea, nosotros nos apartamos de nuestro camino, pues pucha, no solamente en el espíritu. En serio, yo dejé de fumar, no en el espíritu. O sea, yo dejé de necesitar un whisky o un vino para escribir, no solamente en el espíritu. O sea que la bendición no creo que sea solamente espiritual. Me parece que sí, tiene como un enfoque más espiritual que carnal, eso sí. Pero no es solo espiritual. ¿Qué va a decir Pili? Que quizás sí, o sea, sí tiene mucho que ver con lo espiritual, pero trasciende a todo nuestro ser. Porque lo que dice Adriana, cuando nosotros conocemos al Señor y nos apartamos de nuestro propio camino, ahora nuestra vida gira en torno a Él. Todo gira en torno a Él. Nosotros ahora ya no estamos en pos de la rumba o bueno, yo no sé de qué cosas, ¿sí? Sino que ya nosotros queremos es servirle a Él, no nos queda tiempo para otra cosa más que servirle y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, nadie nos obliga, lo hacemos por amor y voluntariamente. Entonces todo nuestro ser cambia. Sí, yo estoy de acuerdo, es todo nuestro ser que está cambiando. O sea que la bendición, dice, para que los bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y yo creo que todos hemos experimentado esto. Entonces ahora, en los últimos 5 minutos, yo no sé para qué entró Iván Bonilla ahorita, creo que para hacer la oración de despedida. Pero que todo este discurso de Pedro, desde que Pedro se levantó cuando vio a todo el pueblo asombrado, ¡oh! Sanaron al cojo. ¿En qué nos ayuda esto para ser iglesia? ¿Qué nos está enseñando la palabra hoy para poder nosotros ser iglesia? Bueno, pues perdón por hablar tanto, ¿no? No, gracias, Ala, pero si no, yo me encadeno. Pues yo he aprendido muchas cosas hoy, ¿sí? Pero, por ejemplo, como iglesia, Pedro nos está enseñando que nosotros debemos predicar no de nosotros mismos, no nuestro testimonio, sino predicar lo que dice la palabra, porque realmente eso es lo que cambia nuestra vida, eso es lo que realmente nos da vida y nos da a conocer a Jesús. Él es el importante, a Él es el que se le atribuye toda la gloria. Y yo veo que él acá lo que está haciendo es recordándoles con la palabra las escrituras, y es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Gracias, Pili. Bien importante me parece eso. ¿Alguien quiere comentar algo más que haya aprendido de ser iglesia? Yanis. Que nosotros no estamos para juzgar a nadie, porque Jesús no nos condenó. Y que a pesar de que, así como Pedro les estaba predicando, o sea, hablando a todos ellos, siendo judíos, y ahora que nosotros somos esos gentiles, nos está recordando siempre lo mismo, o sea, manténgase en el arrepentimiento y en el cambio, que Dios es el que los va a transformar, porque Él es el que resucitó, Él es el que dio su vida. Gracias, Yanis. Sí, o sea, Pedro no los juzgó. Pedro, a pesar de que les dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero no se quedó allí. Pedro fue más allá de señalarle su pecado. Gracias por eso, Dianis. ¿Qué iba a decirnos Eli?
Bueno, Adrianita, ojalá no me corte. Yo saco acá una reflexión que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra fe, sino en la fe en el nombre de Jesús. Gracias, Eli. Eso es bien importante que nosotros como iglesia lo entendamos. Nosotros para orar por un enfermo y que ese enfermo sane, no tenemos que ser ni los más piadosos, ni creer que es por nuestro poder. Gracias por eso. No es por nosotros. Es por la fe en el nombre de Jesús. Y así será siempre. Gracias, Elizabeth. ¿Qué quería comentar, Kelly? Bueno, en ser iglesia, pues el estarnos recordando es muy bueno porque a pesar de los estudios bíblicos, estudios, seminarios que hayamos tomado, siempre se nos van olvidando las cosas. Si no estamos en constante búsqueda del Señor, pues podemos llegar a confundirnos. Entonces eso me deja la enseñanza de hoy. Gracias, Kelly, qué bonito, me parece también bien importante. Y para cerrar, yo quisiera compartirles algo que a mí me parece demasiado fundamental del discurso de Pedro y que me lo copio igualito. Resulta que Pedro no está atacando a nadie, no se queda en señalar el pecado, como nos estaba comentando Diana. Nuestra predicación tiene que ser el evangelio. El purito evangelio. Nosotros tenemos que predicar, arrepiéntanse y arrepiéntase, oiga la otra, arrepiéntanse y conviértanse para que Dios borre todos sus pecados. Para mí eso es lo que nosotros más deberíamos insistir en predicar, arrepentimiento y perdón de pecados. No juicio, no señalar al otro. Podemos, claro que sí, como hizo Pedro, recordarles el pecado. Oiga, ustedes lo mataron, no se hagan, ustedes lo mataron. Pero no por eso se perdió todo. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y recordarle siempre a la gente, Él es generoso en perdonar. Me parece demasiado importante y también entender que la bendición es esa. Pues madre, la bendición no es que me resuelva el problema puntual que tengo ahorita, la situación puntual. La bendición es que Él me perdonó y me transformó y por gracia, por el regalo que Él me dio, yo me he convertido de mi maldad. Entonces, quiero darle gracias a todos los que nos acompañaron hoy aquí en la sala de Zoom. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de Facebook. Les mando un abrazo grande. Espero que aprendamos a ser iglesia y nos amemos unos a otros como Él nos amó. Yo quiero pedirle el favor a Anita para que nos realice una oración y terminar este espacio. Sí, señor. Gracias. Bueno, gracias Padre Celestial por esta noche tan maravillosa, por estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Tu palabra es tan preciosa que nos deja de verdad muchas enseñanzas y para que nosotros seamos obedientes, Señor, y que reconozcamos cada día nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, dispuestas a caminar contigo, Señor, y que vayamos a muchos, Señor, para predicar el verdadero arrepentimiento, que en ti hay perdón de pecados, que verdaderamente creamos que tú de verdad llevaste toda la cruz y entregaste todo allí, que miremos la cruz, cómo te maltrataron y te ultrajaron por la salvación de toda la humanidad, y muchos que están afuera no quieren reconocerte. Entonces, que nosotros seamos estos verdaderos, que llevemos de verdad con amor, con entrega a tu palabra, para ir a ser muchos discípulos y ir por el mundo predicando el evangelio. Ponemos cada uno de nosotros en tus manos esta noche. Gracias, Señor, por la vida de Adriana, porque tú la usas por cada uno de los que estamos aquí, por la pastora Pilar, Señor, porque tú la usas mucho, Señor Jesús, que sea llevando esta iglesia, Señor, como tú mandas, Señor,
y que cada vez sea perfeccionar por medio de tu palabra. Que no hablemos por nuestra propia cuenta, sino que seas tú, el Espíritu Santo, revelándonos a toda la verdad. Te entregamos esta noche en tus manos y gracias te damos por tan maravillosa iglesia. Obra, Señor, con poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.